Saludos y un fuerte abrazo a todas las personas que siguen este espacio de lucha por la libertad de Venezuela. Este mensaje va dirigido al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Gustavo Petro, le habla Jonathan Palacios, un ciudadano colombiano, expreso político de la tiranía venezolana, víctima de asesinato por parte del fiscal Tarek William Saab y del gobernador del Táchira, Freddy Bernal. Soy una víctima de la tiranía venezolana. Estuve secuestrado y fui torturado. Todo esto hace parte de las injusticias que a diario comete la tiranía que usted hoy se atreve a llamar un gobierno independiente y que usted supuestamente respeta la soberanía de un grupo de delincuentes que no solamente me han torturado a mí, sino que tienen torturada, lamentablemente secuestrada, una cantidad de personas inocentes. Voy a hacer este video porque quiero darle respuesta a lo que usted envió por Twitter como una respuesta al pueblo venezolano. Dice así: igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa. Detenido no, Gustavo Petro. Se llama secuestro, porque no hay razón para detenerlo. Simplemente secuestraron las autoridades de Venezuela, secuestraron el poder y con esas autoridades secuestradas por Maduro, ellos han ordenado el secuestro sin ninguna razón jurídica de personas. No le puede llamar detención, presidente Petro. Dice, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto y otros hechos impiden mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro. Discúlpeme, Gustavo Petro. ¿Cuál posesión? No hay ninguna posesión, hay un fraude. Hay un fraude que se confirmó, que usted nunca quiso recibir a María Corina, nunca quiso recibir a Edmundo González, el presidente electo por la mayoría de venezolanos. Usted no puede hablar de una posesión cuando se trata de un acto fraudulento. La solicitud de Colombia no fue atendida en el sentido de máxima transparencia en las elecciones pasadas, cuando tal posibilidad se expuso en diversos espacios de encuentro político al que fuimos invitados en Europa, en Venezuela y en los Estados Unidos. Las elecciones pasadas, escucha lo que dice, no fueron libres, no hay elecciones bajo bloqueos. O sea, realmente, Gustavo Petro, usted se contradice y hace quedar muy mal a los ciudadanos colombianos que están siendo secuestrados y torturados por la tiranía venezolana. ¿De qué bloqueo habla Gustavo Petro? ¿Acaso usted no conoce la realidad de Venezuela? ¿No sabe los millones y millones que mueven y la cantidad de dinero que se han robado? ¿No es suficiente el arresto del propio Tarek El Aissami con la cantidad de dinero en efectivo, avionetas? ¿De qué bloqueo está hablando, ciudadano? Usted relaciona dos cosas totalmente diferentes. Las elecciones no fueron libres no por los bloqueos. Las elecciones no fueron libres porque cortaron las carreteras, porque impidieron que la gente saliera a votar, porque amenazaron con colectivos armados y aún así salieron casi 8 millones de personas a votar. Y usted está irrespetando la decisión de la mayoría de los venezolanos. Continúo leyendo. Dice, el gobierno colombiano entiende que nuestros dos pueblos están ligados por sangre, la sangre derramada en toda la frontera, cultura e historia, y que cerrar fronteras no le conviene, Gustavo Petro, porque nosotros hemos publicado los negocios que tienen usted, su embajador, su cancillería en la frontera. A usted no le conviene tener ninguna frontera cerrada porque se le dañan los negocios multinacionales, internacionales de frontera, donde ustedes tienen empresas en conjunto con las que mueven una cantidad de cosas. Lamentablemente así es. Usted está beneficiando a una cantidad de personas como lo es el gobernador del estado Táchira, relacionado con narcotráfico y con cantidad de actividades ilícitas. Continúo leyendo. Evitar el relacionamiento diplomático y separar nuestros pueblos a la fuerza es de una brutalidad enorme. Lleva a que las fronteras sean de las mafias. Usted, disculpe, Gustavo Petro, ¿de quién son las fronteras hoy en día? ¿Acaso usted no sabe que es el ELN el que detiene a las personas en la frontera y se las entrega a las autoridades, entre comillas, del lado venezolano? ¿Acaso usted no lo acepta o eso es invisible para usted? Hoy en día las fronteras, con un gobierno, con un narco régimen como lo es el venezolano, la frontera le pertenecen a las mafias, pero a las mafias de sus amigos, a las mafias de Bernal, a las mafias organizadas de los militares de alto rango. Esas son las mafias que usted no habla, ¿no? De esas mafias no existen. Continúo leyendo. Y se provoca el hambre de millones de seres humanos, colombianos y venezolanos, y su éxodo y la violación sistemática de sus derechos humanos. Usted nunca ha hablado de la violación sistemática de los derechos humanos, ni siquiera lo hizo conmigo, un expreso político que salió gracias a una conversación que tuvo su embajador
allá en Caracas con el delincuente de Tarek. Gracias a eso salí, porque ellos saben y no había ninguna evidencia para que yo estuviese secuestrado. Y entonces ustedes pensaban que yo tenía que mantenerme arrodillado y doblegado y en silencio. Ustedes le están haciendo un lavado de cara a la tiranía. Pero usted no puede hablar de derechos humanos cuando cientos de colombianos están en este momento siendo víctimas de torturas, tratos crueles e inhumanos en cárceles venezolanas. Cualquier desobediencia, sigo leyendo, entre los gobiernos no debe serlo entre los pueblos. ¿Cuáles gobiernos, Gustavo Petro? Entienda, Nicolás Maduro no representa un gobierno, representa el secuestro institucional, representa el narcoestado. Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos del país. ¿Cuáles asuntos internos, Gustavo Petro? ¿Cuáles asuntos internos? Usted realmente con este mensaje lo que está dándole la espalda al pueblo venezolano que eligió con más de 7 millones, casi 8 millones y 5 millones que no dejaron votar, eligió a Edmundo González como presidente. Pero solicitamos desde nuestra propia lucha por los derechos humanos, no la tiene, se respete para todos y todas en Venezuela. Falso, a usted no le importa, nunca sale a hablar de las violaciones, nunca sale a hablar de una detención cuando se trata de un secuestro. Usted sigue dibujando, malversando la información de lo que verdaderamente pasa en Venezuela. Las fuerzas progresistas de Colombia mantendrán su relación de colaboración y amistad con todas las fuerzas progresistas de Venezuela, progresistas, en procura de un gran diálogo político y social que lleve a la paz. ¿Cuál paz? La región de la región y prevenga la violencia. Prevenga la violencia. ¿Acaso usted no sabe lo que pasa en frontera? ¿Cuántos muertos, cuántos desaparecidos todos los días? No hay violencia porque está la revolución, la narcodictadura. La libertad de los pueblos es el objetivo de cualquier progresismo. Sí, cómo no. Sí, cómo no se nota. En Venezuela la libertad absoluta, no hay medios de comunicación, no hay nada. No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que éstas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas. Permanecer en el poder y regalar el petróleo parece ser la propuesta de varios núcleos de la política norteamericana. En mi caso personal jamás aceptaré la propuesta. La unidad del pueblo, a pesar de sus diferencias internas, es la base de una poderosa soberanía. Por tanto, diálogo interno es el instrumento. Sí, claro, diálogo interno. Tienen rodeada la casa de la mamá de María Corina. Secuestraron al yerno del presidente elegido por la mayoría de venezolanos. Pero usted está en silencio. Eso para usted el diálogo interno. ¿Cuál diálogo interno? ¿Cómo se dialoga con terroristas? O bueno, usted viene de un grupo terrorista, puede ser que por eso sea que usted pretenda que haya diálogo, pero no desconoce que hay grupos terroristas con los que no se puede dialogar, a los que no les interesa dialogar, sino solamente hacer daño, como es el caso de la narcodictadura venezolana. La lucha de Bolívar siempre fue por una región democrática y soberana. Creo que es lo contrario de lo que se propone desde esos núcleos de la política norteamericana. Solicitamos la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas. Gracias, Gustavo Petro. Y voy a leer otro mensaje, el último, porque me parece interesante. El mensaje que usted publicó hace poco, cuestionando supuestamente las decisiones de romper relaciones con el gobierno, con la tiranía de Nicolás Maduro por parte del presidente Duque. Duque cerró la frontera y llamó a bloquear a Venezuela. Resultado, el hambre cundió en Venezuela y salió un éxodo de millones hacia Colombia. Mentiras, eso no fue porque Duque haya hecho nada. Eso fue porque la tiranía acabó con todas las instituciones en Venezuela. Eso es muy falso lo que usted está diciendo, Gustavo Petro. Arruinó a Cúcuta y la frontera quedó en manos de las mafias. No, eso no fue así. Lo que sucede es que cuando ellos cerraron la frontera, que hicieron un falso positivo para lucrar a las mafias militares, eso es la verdadera historia. Dejaron de pasar una cantidad de mercancía. Maduro acabó con la economía venezolana y entonces la gente empezó a optar por comprar cosas en Colombia. La situación de la frontera no cambió por la decisión de Duque. Maduro sigue ahí, una brutalidad, dice el ciudadano. Usted está muy equivocado, Gustavo Petro, y lamentablemente le está dando la espalda a los venezolanos y a los cientos miles, diría yo, de colombianos secuestrados, torturados y hoy víctimas de violaciones de derechos humanos sistemáticas en la frontera.